¿Cómo ves la comunidad empresarial mexicana? ¿Eres optimista o eres pesimista del mundo empresarial en nuestro país? Al ser un participante de lleno del IPADE, tengo que contestar algo que creo realmente, y es depende. Es la verdad. Francamente, tengo muchos amigos con los que platico, comunidades que nos frecuentamos, que son muy optimistas, que tienen optimismo en México, pero hay un sector también que está dolido, que está Preocupado. con dudas, preocupado del destino. Es importante llevar a todo tu equipo con la misma filosofía, con una misión clara, con una visión clara de lo que es el negocio. Atacar las necesidades del mercado. Básicamente eso. Es un mercado donde nosotros pudimos exportar y crecer a nivel, digamos, fuera internacional. El mercado para nosotros, número uno, siempre fue México, y sabíamos que estaba mal atendido. Había mucha oportunidad de negocio. Identificar, solicitar, analizar, saber atacar el mercado con orden, tiene un tiempo. Esos son los tiempos que los empresarios tenemos que saber apreciar y saber atacar durante el tiempo que dure. Nada es para siempre. En el camino, como administrador te lo digo, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Aun cuando tú creas que ya las estás haciendo bien, hay una mejor forma. Y siempre hay que estar en la búsqueda de esa mejor forma. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE en esta su segunda temporada. Como lo hemos comentado, cientos de empresarios recorren las aulas, los jardines, los pasillos del IPADE con la intención de transformar sus empresas para que esas organizaciones transformen la sociedad. Estos empresarios están llenos de historias inspiradoras, han atravesado baches, retos y hoy están haciendo la diferencia en el mundo empresarial mexicano. La intención de este podcast es platicar con esos empresarios para inspirarnos, para aprender de sus historias. Y hoy tenemos a alguien muy especial, un gran amigo, Alberto Jacobo Baruki, director general de Grupo Jacobo Athletics, representante de la comunidad libanesa, un gran empresario, un gran amigo en el IPADE, y entonces es un gusto, Alberto, tenerte en este podcast, tenerte aquí en tu casa. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Muchas gracias, y así me siento. Esta ha sido una casa para mí desde que comencé con ustedes. Ha sido una experiencia y un trayecto hermoso. Caminar, he conocido gente interesantísima, importantísima, y en búsqueda de siempre los mejores valores para nuestro México y para el progreso de las familias mexicanas. Cuéntanos de por qué los empresarios libaneses son tan buenos empresarios, tan buenos comerciantes. Hay pues toda una tradición de esta comunidad libanesa en México, en distintas zonas. Muchos han pasado por el IPADE. ¿De dónde viene este espíritu, no sé si llamarle de comerciantes, de emprendedores, de empresarios? Estupenda pregunta. Históricamente hay un bagaje histórico de todo el tema del comercio, pero si bien eso podríamos decir que está en la sangre de los libaneses, más me gustaría resaltar la parte que he visto durante el camino en mi vida, que es el tema de agradecimiento. Iniciamos simplemente con la parte de la inmigración. Es un país donde nos recibe, o donde recibe a los libaneses, históricamente con alguna razón importante por la cual emigraron, y un país los recibe con los brazos abiertos, donde hay muchas similitudes, muchas similitudes, gente trabajadora, gente buena, gente pegada al tema religioso, pegados a Dios, y muy agradecidos al ser acogidos por este país, y gente, al final, es un país nuevo, y llega generalmente grandes historias. Escuché de chamaco, de gente que llega con una mano delante y otra detrás y comienza de cero. Ese es el caso de tus abuelos, ¿cierto? Es el caso de no solamente de mis abuelos. En algún momento lo veía como algo súper, súper especial, pero fui caminando y con el tiempo vi que no eran únicos, eran especiales, sí, remarcables, sí, y otras culturas también, como la japonesa,
que también es muy cercana en mi día a día, como los españoles, no son tampoco exclusivos, son gentes que llegan con poco o nada y con ganas de trabajar, con ganas de mantener lo que en ese entonces se conocía como los valores, como no había como tal una política de empresa, pero había claramente los valores que una persona irradia a su equipo de trabajo y van creciendo y van forjando un futuro juntos. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cómo lo resumirías? Y quiero suponer que siguen siendo el pilar de tu vida empresarial. Hoy son vistos de otra manera, pero en aquel entonces eran más especiales. Me refiero a una gente, a un cuidar a tu equipo, a un cuidar de la familia, a un cuidar de la honestidad, a un correcto caminar. Sí, hoy todo, y el IPAD es afortunadamente alguien que nos deja muy en claro cómo poderlo llevar. El llevar estos ideales, el llevar una política de empresa, el llevar unas reglas, misiones, visión de cada una de las empresas, es muy claro cómo podemos ir enfocándonos, cómo podemos darle orden a una gran idea para un país, para una sociedad. Es muy claro y nos ayuda muchísimo. En aquel entonces es lo que se llamaba educación, cómo fuimos educados y cómo el progreso no significa afectar a nadie más, sino un adelanto para toda la comunidad. Inclusive es un efecto multiplicador, porque en la medida en que haya más empresarios, pues tienes toda una cadena, todo un ecosistema que se beneficia y creo que ese ha sido también los beneficios del comercio, ¿no? Se va aprendiendo en la cultura y se va generando riqueza. Y lo dices muy bien, es como una buena enfermedad, es una enfermedad que al tenerla, contagias. Es muy importante esto que resaltes. Esto se contagia con todo el equipo. Cuéntanos de Grupo Jacobo, cómo nace, cuándo te integras y luego que nos vayas platicando de la industria textil y de las dificultades del sector en donde compites. Tal vez tendría que revocarme un poquito a historia cuando llegan, porque mis inicios son un tanto juguetones, es decir, casuales, es decir, me refiero a jugando a negociar, jugando a la empresa, se empieza a consolidar algo, ves un nicho de mercado y es donde continúas aquí. Esto te estoy hablando de hace cerca de 35 años, por lo tanto yo todavía estaba en universidad cuando empecé el negocio como tal. De alguna manera es algo que fue casual, aunque hay historias familiares en el tema textil. Sin duda alguna, mi papá y mis abuelos comenzaron con tiendas departamentales. El primer centro comercial que existió en la República Mexicana se dio en Guadalajara. Y el primer centro comercial estuvo a cargo de la familia. Incluso ha habido algunos reconocimientos estatales. Y todo esto se desencadenó para lo que hoy conocemos como un mall o un centro comercial en México. De alguna manera, esta idea de centralizar todo lo que una familia pudiera necesitar, tanto a nivel recreativo como a nivel necesidades básicas, en un mismo lugar, se crea como el primer centro comercial. No era la primera vez que sucedía a nivel mundial, pero sí en México. Entonces, esta idea de tener todo en un mismo lugar se dio inicio en Guadalajara y se dio inicio con los negocios que en aquel entonces había en la familia, que eran departamentales, fábricas de pantalones, de camisas, con uniformes básicamente, ¿no? Lo que se hacía era uniformar a México, ¿no? En base a esto se crea este primero y en el camino van surgiendo oportunidades que como empresario hay que tener la antena siempre levantada a ver las oportunidades de negocio, pero las oportunidades sociales o lo que la sociedad requiere para ser mejor, para un mejor entorno, más completo y, por supuesto, mucho mejor para la localidad de donde uno se desarrolla. Entonces tú tenías los antecedentes de la familia que eran textileros, que hacían uniformes y empiezas jugando. ¿Cómo fue ese juego?
y cómo ha ido evolucionando el juego en estos 30 y tantos Si años. solamente nos quedáramos en la parte textil, ya no sonaría tan casual. Pero el tema es que también había temas automotrices y también había temas, digamos, taurinos, ¿no? Un poco de campo y todo esto. Al escuchar tú cuando vas creciendo, pues escuchas un poco de la ropa del tema departamental, de las fábricas de camisas, de pantalones, todo esto, te vas dando una idea. Pero en realidad cuando digo fue casual, fue porque yo empecé en el área de seguros, que con eso pagué los inicios de mi universidad. Y una vez terminando este ciclo que fue cerca de 3 años, en una aseguradora importante, que hoy sigue siendo muy importante, GNP, a quien agradezco también mucho, y que un tío que en paz descanse, fue muy admirado por mí como principio digamos que fueron mis arranques. Al salirme de aquí, una compañía transnacional me solicita mis servicios, pero no coincidimos con algo con lo que sí coincido con el IPADE, con el tema de valores, con el tema de trato de las gentes, con el tema de cómo hacer sociedad y cómo crear valor, no solamente a priori, sino para un futuro siempre Entonces, en los próximo. seguros aprendes a vender. No fue venta de seguros como tal, fue prestación de mis servicios en un horario específico en el tema de automóviles. Fue tal cual, conseguí mi primer trabajo para poder pagar mi universidad. Este fue mi comienzo. De aquí me fui lo que era asistencia de jefatura de departamento, posteriormente la jefatura, la subgerencia, y ahí fue donde salgo porque otra compañía me llama, una transnacional, y esta transnacional sí, ella sí era textil. Entonces digo casual porque ahí llego y solamente permanezco ahí 6 meses porque no coincido con los valores, cosa que para mí, mucho más a esa edad los ideales son todo. Eran épocas además donde también estaba la música de protesta, en fin, donde buscábamos unos ideales para cambiar el mundo. Con la inocencia de esa edad, hoy con mucha más experiencia sabemos que sí se puede, pero conocemos mejor los caminos. En esa edad eran los ideales por sí mismos, ¿no? No coincidimos y tomé la decisión de salirme, ya que no le veía futuro de la mano con la compañía. Sí futuro en tema personal, pero no para el México. Así que decidí comenzar por mi cuenta. Estoy hablando de apenas los 21 años cumplidos, y ahí fue como comencé lo que hoy es Grupo Jacobo, en 1991. Y digo casual porque se fue dando, y con el paso del tiempo la reinversión nos llevó a comprar nuestro primer taller. Es decir, un taller que ya existía, no que comenzamos de cero, pero que se necesitaba para complementar la venta de productos, es decir, un terminado de decoración. Se compra el primer taller, posteriormente se compra una empresa como tal de más de 130 cabezas de bordado, y con el paso del tiempo tejedoras. Entonces comenzamos de ser distribuidores a ser realmente fabricantes desde el tejido. Los hilanderos son quienes dan la pizca, y de la pizca se van al proceso hasta que terminan en un yarn, en un hilo. A partir de ese proceso es donde nosotros llegamos a estar en la industria. ¿De acuerdo? Desde el tejido, el acabado, el corte y la confección y el decorado. ¿Cómo sobrevivir en este mundo textil en México? Porque de los que estaban en 1900, en principios de los 90, con la apertura comercial, muchos, si no es que la gran mayoría, han desaparecido, y había estados propiamente textiles, Aguascalientes, Puebla, que cambiaron. ¿Cómo Grupo Jacobo, con este cambio de la industria, la apertura de los mercados, ha logrado sobrevivir y crecer? ¿Cómo ha cambiado el mercado? Sí.
He visto unas transformaciones tremendas, unas terribles. He visto amigos tener que cerrar, competencia tener que cerrar. La competencia siempre es buena, siempre considero que el sol sale para todos. Y proveedores, ¿no? Y proveedores. O sea, en toda la cadena, muchos han desaparecido en 30 años. El tema de la macroeconomía ha cambiado mucho. El tema de producciones, incluso de los cambios climáticos, ha afectado mucho esta industria que sí depende de la siembra y de la pizca. Entonces, es un punto. Y también el mercado ha cambiado a la parte sintética. Es decir, cuando antes era mucho el tema natural y poco el tema sintético, el poliéster era una creación nueva donde 3M tuvo mucho que ver, una de sus grandes explosiones con las que la empresa creció, se debe a lo mejor de todos sus miles de productos patentados, se debe a un bonche. Este fue uno de ellos. Pero en el camino ha seguido avanzando mucho la industria. ¿Y cuál es la clave de Grupo Jacobo? Atacar las necesidades del mercado. Básicamente eso. Es un mercado donde nosotros pudimos exportar y crecer a nivel digamos, fuera internacional, más que a todo el mundo, básicamente en América. Pero el mercado para nosotros, número uno, siempre fue México, y sabíamos que estaba mal atendido. Había mucha oportunidad de negocio. O sea, el tema de crecer, tuvimos la crisis del 94, en realidad es algo que nos benefició mucho. La empresa estaba, o el negocio, porque todavía no lo podemos llamar empresa, estaba apenas a unos años de su nacimiento, nos catapultó. Digamos que fue una oportunidad que utilizamos bien para crecer el mercado y dominar una parte del mercado, hacerla propia. Entonces abrimos sucursales, abrimos 14 estados en la República y empezamos a dominar un poquito las necesidades de lo que se tenía. Con el paso del tiempo ha cambiado un montón. Se ha hecho más local el mercado, en fin, sí hemos tenido ciertas modificaciones importantes, pero la mayor amenaza que enfrenta esta industria es la internacional. Es la parte de importaciones, a veces por la derecha, a veces no tanto, pero que ha afectado notablemente a la parte de la industria, donde un sector importante textil, pues daba un montón de trabajos, ¿no? Hoy nos volvemos mucho más comercializadores de un importador que es el fabricante, ¿no? Pero sigues integrado, sigues produciendo y sigues comercializando. Sí, bajo un nicho, antes un espectro mucho más amplio, un abanico mucho más amplio de servicios, hoy menor, pero mucho más enfocado. Es decir, hay momentos donde una empresa puede tener y crecer nuevas líneas, ¿no? Y hay momentos donde hay que decrecer o quitar ciertas líneas para convertirse más especial, un poco más especializado. Este es el momento hoy que tenemos. Y muchos de mis amigos, tanto hay como quienes han cerrado como otros que han modificado y se han orientado, disminuido esto y orientado mucho a otros temas de la industria como la construcción, ¿no? Alberto, lo que dices entonces es la clave para sobrevivir, para adaptarte, es entender al mercado y poder satisfacer esas necesidades de un cliente, de un consumidor en algunos nichos desatendidos. ¿Cuál sería el punto aquí? Quienes estaban tan desconectados de su primera línea de clientes, que ya los atendían, pierden o perdemos naturalmente esta sensibilidad de sus necesidades. Si estás en la primera línea muy cercano, claro que tienes esa sensibilidad. Hay ayudas como el IPADE es uno de los grandes temas que nos ponen en la mesa para poder aprender, es no perder este detalle de sensibilidad de lo que necesita el mercado, de lo que requiere. Si lo pierdes, claro que cuando quieres entrar, pues tal vez ya estés 1 o 2 tiempos detrás de tu competencia y te pueden ganar. Sí, es muy importante. Si no, estás destinado a perder esa parte del mercado. Tú atiendes desde empresas como Coca-Cola hasta universidades. Empresas muy grandes, complejas y también muy exigentes. Desde customizado, algo muy fuerte customizado de volúmenes, hasta un customizado, una personalización de cantidades medianas, pequeñas.
volúmenes, manejamos ciertas líneas de producción donde cuidamos los tiempos de producción, las calidades, la uniformidad de los procesos de elaboración para cuidar tiempos y movimientos, mejorarlos y tener ciertos productos que sabemos que el mercado así los requiere. Parecería mentira, Alberto, pero a veces los uniformes en una empresa pueden ser inclusive factores para que reduzcan la rotación o aumenten la rotación y la lealtad del colaborador con la empresa. Si unimos esto que estás comentando, que es muy importante, con la empresa, con la calidad de la empresa, con las políticas que tenga la empresa, claro que se hace un equipazo. De entrada, no hay nada más cierto que lo que acabas de decir. Te pones la ropa, en las mañanas te preparas mentalmente y físicamente y escoges lo que vas a ponerte. Ponerte algo con el nombre de dónde trabajas, del orgullo donde trabajas, es muy importante. Realmente lo llevas. Porque las impresiones generalmente van del lado izquierdo. Es el lado natural del corazón, es el lado natural donde orienta uno sus emociones, sus sentimientos. Entonces, sí va muy de la mano. Grupo Jacobo no solo vende textiles, sino hay un tema emocional de conexión con la empresa y de hacer que el usuario final se ponga en el corazón No hay el duda. uniforme. Las compañías generalmente van por presupuestos. Y esa es la razón de la crisis de nuestra industria. Pero no hay duda que el impacto que tengas con cada una de las promociones, ese impacto que tengas, es el impacto que realmente tienes por golpe de publicidad. Tú puedes poner una televisión como usualmente se tenía y tenía cierto impacto y sobre eso un resultado. Hoy la publicidad ha evolucionado mucho y se vuelve mucho más hecha para ti, a tu estilo, al estilo de cada uno. La IA nos ayuda muchísimo en este sentido. Sin embargo, si ya vas a utilizar un producto, con una publicidad, con el nombre donde estás trabajando, hacerlo tuyo es una gran diferencia. ¿Cómo haces eso mismo? ¿Contagias a tu equipo de trabajo? Porque me estás hablando que Alberto Jacobo entiende o trata de entender las necesidades de su cliente, pero en una empresa a nivel nacional con exportación, no lo puede hacer Alberto Jacobo solo. Debes de haber ido a lo largo de estos años construyendo equipos de trabajo, tanto directivos, mandos medios, como colaboradores en todos los niveles, que puedan ejecutar eso que necesita el mercado. Hoy lo veía en uno de los casos con esta nueva generación del IPADE. Es importante llevar a todo tu equipo con la misma filosofía, con una misión clara, con una visión clara de lo que es el negocio. La empresa te puede comprar, o sea, cuidan primero el presupuesto, pero sí podemos influir en los detalles que son positivos para su gente. A ti no te va a beneficiar, pero a su gente sí. Esa lealtad te va a llevar a que mañana te vuelvan a buscar claramente haciendo equipo contigo. ¿De acuerdo? Entonces es importante que el equipo que te acompaña con el tiempo, pues sea alguien que vive contigo tus mismos valores. Y si no son exactamente los mismos, pues sí que sean poco a poco más cercanos a los tuyos. ¿Cómo defines el liderazgo de Alberto Jacobo y en general el liderazgo del grupo? No tendría más que agradecer a Dios la oportunidad. En segundo, el tema de valores con el que fui educado. Y en base a esto, transmitirlo. O sea, anteriormente las cosas se transmitían, las culturas de un tipo o de otro, se transmitían de generación a generación. Creo de la misma manera esto. Sin embargo, podría haber un punto de inflexión donde pudiera tomar un camino distinto. El tema de cuidar a la familia, de cuidar la verdad, de cuidar la honestidad, me parece algo que no hay forma de que nos desviemos un ápice. Si tú cuidas esto, todo lo demás puede ser replicable y todo lo demás se puede aprender. Y muy interesante que lo digas en un sector, en una industria donde, bueno, pues hay piratería, hay contrabando, hay dumping. O sea, si hay una industria donde pues estos valores que
que tú estás definiendo, pues a veces se rompen, que muchos de tus competidores pues se van por las zonas grises o a veces inclusive por no, ya pasando el otro. Normalmente son más de oportunidad, es decir, no es alguien que tiene una empresa como tal, ordenada como tal, sino alguien que está en el mercado normalmente subterráneo, sí, que no puede mantenerse, pero quienes estamos a la luz es muy claro. Pero a veces hay presiones en costos que el pirata o el pues Ese es tienes un, que re- ver el largo es un plazo. reto más de país, este tema particular, es un tema más macro, más de toda la República, de todo nuestro país, que de cada una de nuestras industrias, porque se vuelve un tema más personal el seguir ciertos valores, el mantenerse en una línea, sí, pero el tema de la competencia está un poco menos en nuestras manos y mucho más en las manos de nuestros gobernantes. Pero lo que me decías hace un momento y tratando de empatar dos de las ideas, es decir, el buen empresario lo que tiene que hacer es entender el contexto, identificar oportunidades en los entornos macroeconómicos y al mismo tiempo entender las necesidades de esos nichos no atendidos, siendo fiel a sus valores. Correcto. Un tema importante de esto que subrayas es que no es para siempre. Este identificar, este solicitar, este analizar, este saber atacar el mercado con orden, tiene un tiempo. Esos son los tiempos que los empresarios tenemos que saber apreciar y saber atacar durante el tiempo que dure. Nada es para siempre. Y el mercado mundial, pues hoy más que en otros tiempos, cambia mucho, mucho más rápido. Y puede cambiar en un santiamén, ¿no? Entonces, identificarlos y atacarlos es un tema de oportunidad. Quiero suponer que en los años 90 parte de la forma que tenías de entender las necesidades del consumidor era mucho hablando con tus propios vendedores, hablando con los compradores, visitando a los clientes, y hoy ha evolucionado al uso también de la data, de la tecnología. ¿Qué tanto Grupo Jacobo balancea esto o equilibra el trato humano, el entender al cliente con el uso de Big Data, de inteligencia artificial? Mientras las gentes necesiten un guía para entender esto, vamos a necesitar el factor humano 100%. En el momento de manejo de datos para grandes decisiones, ahí es donde entra esta segunda parte. Por lo que entiendo, tu pregunta va más por el área de equipo, el equipo que se forma. El equipo que se forma siempre va a ser un consejero. No importa si en esta ocasión no te compran, eventualmente va a pasar. Eventualmente vas a ver quién hace equipo y quién solamente va por reventar unos centavos en la tabla de precios, ¿no? O los precios comparativos. Eso es lo que va a hacer. Pero eventualmente hacer equipo te va a dar resultados a mediano o corto plazo. Déjame regresar a la propia historia personal de Alberto Jacobo y preguntarte, ya lo has mencionado a lo largo de esta charla, pero ¿cómo ha influido el IPADE en tu formación empresarial? El IPADE lo que vino a hacer es encontrarme en un lugar donde me sentí parte de desde antes de haber entrado. Desde antes de haber entrado, entré en un lugar donde ya sentía que pertenecía. Esta parte es importante. Pero en el camino, bueno, tengo una esposa que bueno, no solamente tomó el MEDEX aquí en el IPADE antes de mi estudio aquí con ustedes, pero el tema valores, el tema de su familia, es un tema que para mí yo no sabía del IPADE, pero lo respiraba, lo vivía a diario en casa. Y tengo una oportunidad de vivirlo aquí. Cada día que estoy aquí en el IPADE lo vivo. Es muy bonito, pero el tema no es nuevo. Es decir, ya venía. Encontrarme en un lugar donde está clara, donde es una comunidad tan grande, tan bonita y con tan buenas intenciones, es un lugar para explotar todo el potencial que cada uno de los participantes tiene.
¿Qué recuerdas de tu paso por el AD2? ¿Qué recuerdo? Puros grandes momentos. Tuve en mi camino grandes amigos, que continúo afortunadamente con ellos, pero el ciclo tal vez del empresario o el ciclo de vida, de trabajo, es naturalmente, pues, escuela, amigos, trabajo, familia, y esto último acaba absorbiendo y descuidando un poco la otra parte. No se pierden, tengo grandes amigos que nos hemos sabido frecuentar, pero al llegar al IPADE se convierte en amigos casi de la noche a la mañana. Donde empatamos es de alguna manera una situación que nos sucede cuando tenemos hijos en la escuela y de repente el llevarnos con los papás es hacer amistad, es más rápido simplemente por tener hijos en la misma escuela, valores que coincidimos. Entonces, lo que sigue es prácticamente un tema de voluntad, de buena voluntad para hacer esto. Algo similar, pero exponenciado, es el IPADE. Con gente exitosa, con gente buena, he conocido gente de verdad admirable que a veces equivoca a uno por los comentarios que te enaltecen un poco. Te das cuenta que hay gente inmensamente más valiosa que cada uno de nosotros. Hay tanto que aprender. Yo creo que una amistad, en el momento en que dejes de aprenderla, una amistad, deja de serlo. Aquí tengo tanto que aprender de muchos que la amistad se vuelve por el resto de lo que nos quede de vida. Es una amistad renovada, una generación renovada. Se aprende de las personas. Hay tanto que aprender y no necesitas más que abrir ligeramente un ojo. Ligeramente, para darte cuenta de cuánto valor hay dentro de estas paredes, dentro de estas aulas. Generosamente nos ayudas y lo has hecho por varias generaciones como monitor de inicio del programa AD2. Cuéntanos eso de acompañar a los empresarios que llegan al IPADE por primera vez. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo has visto el cambio generacional de los empresarios y este apoyo que nos das? Realmente el tema de monitoría, yo comencé a verlo como una especie de... Yo fui presidente de mi generación, también fui monitor, pero represento a mi generación, lo cual les agradezco y les tengo un cariño entrañable. El hecho de repetir como monitor en la siguiente generación, lo vi como, en un principio, como un agradecimiento o como que me habían visto lo que yo había aprovechado, había disfrutado al IPADE. Con el paso de la primer monitoría, hoy ya 10 monitorías, me doy cuenta lo importante que es el ayudar a este primer contacto de los estudiantes, de los participantes con el IPADE. Este primer empujón es una gran diferencia que empezar con incertidumbre por dónde ir, por dónde seguir, qué hacer. O sea, el guiarlos para una amistad, el guiarlos para que se abran de tal manera a poder hablar nuestros defectos, ¿sí? Lo que no hacemos bien, porque todos sabemos que aquí hay pura gente exitosa. Sin embargo, detrás de cada personaje exitoso hubo dudas y hay cosas que podemos mejorar. Si entre un equipo que se vuelve muy cercano, muy entrañable como mejores amigos, se vuelve una red tan cercana de poder hablar mis errores, mis defectos, mis equivocaciones, se vuelve algo muy rico para el resto de la vida. Ahí viene la frase del IPADE donde dice, terminando el IPADE, ¿cómo dice? Es cuando comienza. Es cuando comienza. Y se vuelve tan cierto porque realmente todo lo demás se vuelve un proceso de aprendizaje para poder entregarnos a aprender más, ¿no? Hablabas de errores. ¿Algún error que haya cometido Alberto Jacobo que te haya marcado? ¿Algún bache, algún momento de crisis? Si pudiéramos platicar con tiempo, platicaría con toda apertura varios que uno tiene, ¿no? Es decir, en el camino, como administrador te lo digo, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas.
Aun cuando tú creas que ya lo estás haciendo bien, hay una mejor forma. Y siempre hay que estar en la búsqueda de esa mejor forma. En el camino, claro, te podría estar platicando de dónde pude haber sido mejor, por lo tanto, una equivocación de alguna índole en el camino que siempre pudo haber sido mejor. Claro, claro que sí. En algún momento, tal vez en el momento de crecimiento de México, hubiera pensado en estar en otros países de manera más importante, en vez de hoy de manera menos importante, para tener una economía que sea un poco más internacional y no tanto una economía local. ¿Sigue siendo México el principal mercado de Grupo Jacob? Totalmente. ¿Sigue siendo lo principal? Sí. Pero hoy ya tengo un porcentaje más importante en exportación que me hubiera gustado hoy tener un poco más alto, ¿no? Con todos los empresarios que has conocido, con los que convives, ¿cómo ves la comunidad empresarial mexicana? ¿Eres optimista o eres pesimista de el mundo empresarial en nuestro país? Mira, al ser un participante de lleno del IPADE, tengo que contestar algo que creo realmente, y es depende. ¿De acuerdo? Es la verdad. Francamente, tengo muchos amigos con los que platico, comunidades que nos frecuentamos, que son muy optimistas, que tienen optimismo en México, pero hay un sector también que está dolido, que está con dudas, preocupado del destino, y no a priori, es decir, no buscamos un tema de si estoy nervioso durante este periodo, 1 o 2 años. Estoy preocupado el tema de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, hay un tema que México es un gran país, hay una diversidad tan grande que es, vamos, esperanzador saber que tenemos que tomar un curso adecuado, que tenemos, me preocupa que no tengamos equilibrios en estos momentos en nuestro país, pero sé que internacionalmente tenemos ciertos equilibrios que nos van a permitir movernos, pero no equivocarnos tan grave. ¿Hay que ser cautelosos en este momento? Es un tema. A ¿O ver, también depende de ap- la industria, del momento de tu sí, empresa? no, sí, no hay la menor duda. El tema textil hay que ser sumamente cauteloso. Si es un tema de creación, de fabricación, de exportación, de servicios, cada uno habrá que analizarlo en particular. Sería un error tomarlo como una sola línea porque hay pues muchos sectores que unos están favorecidos, otros menos favorecidos y otros complicados realmente, ¿no? En base a esto, yo creo que habría que analizar cada uno eh, para poder valorar cuál es el futuro y, claro, estar atento o a los cambios. Los decrecimientos no son malos, son así entendidos, pero no todos los decrecimientos son malos. Hay decrecimientos con mucha más, un profit mucho más adecuado, mucha claridad para el mercado, aunque sea de menor tamaño. Hay momentos de crecer, hay momentos de permanecer y hay momentos para decrecer y buscar nuevos mercados. A esto es a lo que me refiero como empresario, de estar atento a las posibles líneas donde pueda uno desarrollarse. ¿Y cómo le podemos hacer? ¿Qué tienen que estar haciendo los empresarios para estar atentos a los posibles cambios? Si yo estuviera solamente en mi sector, voy a tener una cantidad de información muy correcta, tal vez en buen nivel, para mi sector. Pero ¿qué pasa? El IPADE es justamente ¿qué es lo que debemos hacer? Escuchar a los demás, escuchar el entorno, escuchar a los empresarios y escucharlos desde la voz de un exitoso, que es muy distinto tener la visión de algún país o la visión de los vencidos, donde ambas son muy válidas, pero cada una te da una visión, valga la redundancia, desde un punto de partida distinto. Entonces, escuchar esta oportunidad donde el IPADE reúne a grandes empresarios, a exitosos, caray, ¿dónde mejor que aprender de los mismos que están viviendo en primera línea
los golpes, los embates, las dificultades y las bondades de un país como nuestro México. Siguiendo esta línea, ¿cómo ves el futuro de Grupo Jacobo, de la industria textil en México? La industria textil está siendo renovada y modificada, reinventándose desde hace 10 años. Ha habido grandes cambios donde las departamentales compran, donde amigos míos que surtían, bueno, hoy ya las departamentales importan directamente, su nivel de producción ha disminuido, tienen que reinventarse, tienen que cambiar, tenemos que cambiar. Entonces, hablábamos de un decrecimiento, sí, pero encontrar los nichos, a lo mejor de especialización, donde las grandes volúmenes o las grandes masas de importación no afecten la parte local. La parte customizada, la parte de personal es muy importante y es un nicho que siempre va a necesitar mayor especialización. Entonces ahí yo veo una gran oportunidad para seguir creciendo. ¿Algún proyecto que nos quieras compartir como los principales retos para tu empresa, para tu grupo en los próximos años? Los canales de distribución, el secreto máximo está en la personalización, creo yo. Cada nuevo nicho podremos irnos por ahí. El tema es que podría yo pensar simplemente que el tema de orientarse a la parte de satisfacción de los canales de distribución puede ser la clave de lo que venga. Cuidar los nuevos canales de distribución para llegar al cliente de una manera más directa sin necesidad de tanto intermediario. Me regreso a uno de los temas de los que hablamos al inicio, la comunidad libanesa. ¿Cómo ves hoy a la comunidad libanesa? Nos hablabas pues, de los antecedentes, de tus abuelos, de esos valores que te fueron transmitiendo. Hoy la comunidad libanesa, ¿qué tan unida está? ¿Qué tanto te reúnes con amigos, parientes? A ver, nos reunimos constantemente, estamos en contacto ya con las nuevas tecnologías, es muy fácil estar en contacto. Sí, sin duda. Siempre, yo creo que siempre, el tema de unión se puede mejorar. Siempre. Yo creo que lo que vivieron nuestros abuelos, a lo que hoy vivimos nosotros o nuestros hijos, sí, ha cambiado mucho. Antes era muy de persona a persona, muy cuidado el tema personal. Hay una tabla que vimos de cómo ha cambiado a través de los años el tiempo que cada persona dedica a la parte humana, a la parte de la familia, a la parte de amigos, a la parte de educación, a la parte de negocios, a la parte virtual o a la parte tecnológica. Y hemos visto cómo cambia completamente, con unos cuantos años cambió dramáticamente. A ver, todas las comunidades han sufrido esto, pero siempre hay una mejor manera de cuidar las relaciones, de hacerlas más cercanas y de hacer más estrechos los lazos. Creo que las comunidades es el éxito de muchos de los rubros de cada país y de cada comunidad. Lo que los rubros importantes sean, en una comunidad va a ser más fácil llevarlo con un grupo, como hoy lo que sucedió con el tema de reclamo al gobierno. Es un tema de unión, es un tema de comunidad, es un tema de decir, queremos decir o expresar esta parte. Si no lo hacemos en grupo, los mensajes no siempre llegan, o no siempre llegan a la persona correcta, o en el momento correcto. La recomendación es crear comunidad, tratar 100%. en distintas, a lo mejor en distintas dimensiones, pero ir creando esas comunidades que nos dan fortaleza como grupo, y si ese grupo está unido por valores trascendentes, la unión será más fuerte. Claro, y no hay duda, uno de los valores máximos del ser humano es la pertenencia. Si uno pertenece, cambia. Seguridad, manera de entregarte a los demás, vías para entregarte a los demás, porque mucha gente aquí a mi alrededor ha dicho, Alberto, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo? ¿Cómo puedes ayudar? Algo que para unos puede ser muy sencillo.
pues sí, ¿cómo puedo ayudar? Es que es completamente ajeno. Eventualmente una comunidad lo que va a hacer es, sí con valores, pero también con una claridad de hacia dónde vamos. Entonces, las comunidades ayudan y enriquecen a todos los integrantes, a unos de una manera, a otros de otra, claro, pero enriquecen a una comunidad. Y sí, la clave para muchas cosas es una comunidad proactiva. Y siguiendo la línea de lo que me estás diciendo, con una visión compartida. Vamos, si tú vas por estos valores, bueno, puedes hacer una comunidad simplemente de esto. Si vas por estos valores más, te vas a sentir muy bien, muy acogido con toda tu comunidad y con muchas ganas de participar en muchos sentidos. Yo creo que eso es una gran diferencia para ser una gran sociedad. Por ende, como antes la célula era una familia, esto hoy es claramente una pequeña comunidad. Va a ser lo que antes era una familia. Hoy esta comunidad es una célula que representa mucho de nuestro país. Y en base a estos valores y a donde se dirijan, eso es lo que siento que puede ser el cambio de un país más fácilmente. ¿Qué recomendación, qué consejo le darías a los empresarios que están escuchando este podcast y que seguramente se han sentido inspirados, motivados al escucharte? Algo que me encantaría cambiar, y nunca es tarde, es no ser reactivos, no esperar a una reacción. Creo que nuestro país nos ha dado mucho, a unos nos ha dado más, a otros les ha dado menos. Creo que una participación de lo que podamos dar, no esperar, sino crear una mejor comunidad, crear una mejor sociedad, pensar más en los demás. Y como algún día algún gran maestro me dijo, ¿qué necesitas para abrir una puerta? Por supuesto llegaron una llave, una manija, empujarla, jalarla, en fin. Y se centró simplemente a decirnos, lo único que necesitas para abrir una puerta es que esté cerrada. Y que esté cerrada. Es todo lo demás se puede acomodar o se puede buscar una solución. Pero si no está cerrada, simplemente parece algo ridículo, es un pensamiento lateral que nos llevó en el aula a pensar de otra manera en aquellos tiempos. Lo mismo creo que si nos dan, nadie puede dar lo que no tiene. Pero sí creo que si tenemos lo que sea, tenemos la obligación de darnos un poquito. Entonces, generosidad sería la invitación. Anticipada, no esperara o no en base a alguien dio esto, entonces es mi medida. Yo creo que hay una obligación social, no es del país, no es simplemente humana, es hasta divina. Para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Entonces, el resultado de muchas sociedades es tristemente el egoísmo, es el egocentrismo, entonces el darnos a los demás de a poquito o en la medida de lo posible, creo que podríamos hacer una gran diferencia. Y abrir puertas. Y abrir puertas, pero repito, hay quienes no saben el cómo, que son gente buena, he conocido un montón, gente buena pero no sabe cómo. Entonces, esto puede ayudar, claro. Abrir una puerta, como esta metáfora, es la oportunidad para ser mejor, para dar más, para ser mejor a mi entorno. Alberto Jacobo Barucki, director general de Grupo Jacobo, miembro de la comunidad libanesa, miembro de la comunidad del IPADE. Un gusto escucharte, platicar contigo, tener claros esos conceptos que nos compartes. No, yo muy agradecido siempre y con muchas ganas siempre de participar y poder dar. Agradezco siempre al IPADE todo lo que provoca, desde aquí, lo que provoca a futuro. Entonces, al contrario, reconocer una trayectoria que busca mejorar a una sociedad, mejorar a una persona desde el inicio. ¿Dónde te podemos localizar si alguien de los que nos está escuchando quiere mandarte un mensaje? ¿Tienes alguna red social, algún correo electrónico que nos quieras compartir? En realidad es grupojacobo.com, ahí puede ser. Y en las redes sociales es a través de mis apellidos, jacobo.barucki.
Ahí es donde me pueden encontrar, si alguien quisiera, pero de todos modos con la comunidad de IPADE trato de estar siempre muy cerca de ustedes, de todos nosotros. El Playbook del Empresario, el podcast del IPADE, hoy con pues la fortuna de tener a Alberto Jacobo. Pues déjanos el mensaje final, el mensaje para concluir esta charla, al tiempo que te doy las gracias por tu generosidad, por tu apertura y por todo lo que nos das a los que tenemos la suerte Nada. de El interactuar. mensaje para mí es simplemente dar lo que tenemos puede hacer una gran diferencia a nuestro alrededor. Dar, me refiero a nuestros valores y dar todo, las bendiciones que no son pocas, que tenemos para el alrededor. Entonces, darnos hacia los demás. Alberto, muchísimas gracias. Justo sonó un teléfono que seguramente es alguien que nos dice pues que ya nos alargamos en la plática. Este es el Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Déjenos sus comentarios en la plataforma que lo esté escuchando. Suscríbase, compártanos este diálogo. Queremos llegar a más personas, escuchar estas historias tan inspiradoras. Hoy con Alberto Jacobo Baruki, y el próximo martes una nueva historia de algún empresario vinculado con la comunidad del IPADE. Muchas gracias y que la pasen muy bien.